Bien, muchachos, lo que vamos a hacer el día de hoy es hacer las retroalimentaciones respectivas del indicador 15 correspondiente a la temática densidad y presión. Sí, vamos a estar resolviendo esas actividades que tenían ustedes allí, son 5 actividades, de las cuales hoy vamos a trabajar 4. Vamos a dejar la pre-IFES para el día que trabajemos pre-IFES, que es la sección número 7, y vamos a trabajar las 4 actividades que habían adicionales a esa. ¿Cuáles son las 3 actividades y las actividades complementarias? Vamos a estar hablando de las 4 actividades acá el día de hoy, resolviendo las dudas. Vamos a hablar de ellas todas y hablar un poco también sobre las expresiones que estaremos acá conceptualizando, como lo son los conceptos de densidad y presión. Son conceptos conocidos por nosotros, pero desde un punto de vista muy cotidiano, quizá, o desde asignaturas anteriores a años pasados. Entonces vamos a verlo desde el punto de vista físico de la mecánica clásica, ¿sí? Entonces, bien, muchachos, empecemos a hablar un poco sobre lo que es la densidad. La densidad. La densidad, muchachos, es esa relación que existe entre la masa y el volumen. Lo podemos simbolizar con la letra Rho, que es una letra griega muy parecida a la P, y va a ser la relación que existe entre la masa y el volumen. Debido a eso, sus unidades son o están caracterizadas por estar en kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico. Este es una de las formas en las que se puede encontrar la densidad. Hay otro tipo de densidades que también se encuentran. Por ejemplo, estas son densidades volumétricas, ¿sí? Es el tipo de densidad más común, el que empleamos generalmente, pero no es el único tipo de densidad que existe. Tenemos densidades superficiales, decir que se aplican solo a áreas y por lo tanto esas tienen unidades de kilogramos sobre metro cuadrado. Y existen otro tipo de densidades que son las densidades lineales, que son las que se aplican solo en una única dimensión y sus unidades son de kilogramos sobre metro. Sí, pero las que trabajamos nosotros en general, las que vamos a llevar a cabo, son las que se destacan por estar allí con unidades de kilogramos sobre metro cúbico, relacionando lo que es la masa y el volumen. ¿Sí? ¿De qué forma puede variar la densidad de una sustancia? Y por sustancia me refiero a todos los tipos de sustancias en sus 3 estados, como lo son sólido, líquido y gaseoso. La densidad puede encontrarse en esos 3 tipos de estados y de presentar diferentes valores dependiendo de qué otros factores dependería. La densidad también va a depender de la temperatura en la que se encuentre ese medio y puede depender también de la presión. ¿Sí? Son otros factores que influyen en el valor de la densidad. ¿Sí? Es un valor que depende, ¿sí? De la masa. Es un valor que es una relación de masa con volumen, pero en realidad su valor depende de cuál es la temperatura en la que se encuentra el objeto, de cuál es su presión, ¿sí? Generalmente. Entonces es muy importante que tengan eso en cuenta. Vamos a estar viendo ahora con las actividades de qué forma varía la densidad dependiendo de la presión, de qué forma varía la densidad dependiendo de la temperatura también, ¿sí? Entonces, para ello, vamos a ir resolviendo cada una de las actividades y vamos poniendo en práctica esto que acabamos de ver ahora, ¿sí? Vamos a ir resolviendo esa actividad número 1, que es la primera actividad correspondiente a ese indicador número 15. Bien, en esa primera actividad, ¿qué tenemos nosotros allí? Tenemos un recipiente cuya masa es de 50 gramos. Vamos a ir haciendo el dibujo de ello. Vamos a hacer el recipiente de color azul.
y ahí colocamos esa sustancia que nos están mencionando. Se llena con 80 mililitros de una sustancia desconocida, de una sustancia verde así desconocida, por eso le colocamos ese color. Ok, ¿qué más nos dicen? Nos dicen, lo primero que nos dicen es que la masa del recipiente solo tiene 50 gramos, es decir, con una balanza, que es el instrumento con el que se mide la masa, tomaron la medición aquí de ese recipiente y obtuvieron que la masa de él es igual a 50 gramos. Es la masa de ese recipiente. Allí introdujeron un valor volumétrico de una sustancia y ese valor fue medido anteriormente, y ese resultado fue de 80 mililitros. Se tiene entonces que el volumen de esa sustancia va a ser igual a 80 mililitros. Ahí lo tenemos. Es el volumen de la sustancia que es introducida ahí en ese momento. ¿Qué más nos están dando en este momento? Nos están dando la masa del recipiente junto con la de ese volumen desconocido que se ha puesto, con ese volumen que se ha puesto ahí. Es decir, cuando introdujeron esa sustancia desconocida, ellos tomaron la masa de ambos objetos y tomaron esa medición, ¿sí? Midieron la masa de ambos objetos juntos y eso les dio como resultado un valor de 200 gramos, que va a equivaler a la suma de la masa del recipiente junto con la masa de la sustancia. Eso les dio 200 gramos. Y ahí lo tenemos. Listo, estos son los datos de nuestro problema. Yo siempre les recomiendo que cuando aborden un problema, ¿sí? Los datos pueden extraerlos esquematizándolos con una figura. También pueden ir señalando los datos dentro del mismo problema o pueden escribirlos de forma aparte. Sí, para mí es recomendable que hagan un pequeño esquema para que tengan claro allí qué es lo que están trabajando y puedan visualizarlo también de una forma práctica. Bien, en esta primera actividad a nosotros nos piden determinar la densidad de esa sustancia. Vamos a colocarla acá. Nos piden que encontremos ese valor de densidad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos encontrar la densidad en esa primera actividad número uno? ¿Sí? Sabemos nosotros que la relación que existe entre la masa y el volumen va a corresponder a la densidad de esa sustancia, ¿sí? De salida nosotros sabemos que el volumen de esa sustancia es de 80 mililitros. Eso nos lo dicen inicialmente en el problema. Ese volumen es de 80 mililitros. Y ahí lo tenemos. Lo que nosotros no conocemos y necesitamos para hacer el cálculo ahora es el valor de la masa. Este valor sí no lo conocemos y para encontrarlo debemos hacer lo siguiente, ¿sí? Debemos basarnos en los datos que ya tenemos. ¿Cuáles son esos datos? Las dos mediciones de masa que se realizaron. Primero del recipiente vacío y luego de los dos juntos. ¿Qué es lo que se tiene allí? Miren. Al hacer la medición de ambos juntos, aquí se los vamos a escribir recipiente más la masa de la sustancia. Al tener ese total, si nosotros venimos y restamos ahora esa masa del recipiente, la masa del recipiente vacío, nos va a quedar la masa de la sustancia sola, así vacía. La masa, si le restamos eso, la masa del recipiente. Y con eso obtendríamos la masa de la sustancia, que es lo que nosotros necesitamos para realizar el cálculo de la densidad. Recordemos que el total de ambas masas juntas es de 200 gramos.
A eso le restamos los 50 gramos del recipiente vacío y eso nos da un valor de 150 gramos. Es decir, la masa de la sustancia, para este caso, es de 150 gramos. Y la anotamos allí. Esa es la masa de nuestra sustancia. Listo. Ya tenemos la masa y tenemos el volumen. Sin embargo, necesitamos hacer las respectivas conversiones antes de realizar ese cálculo. Debemos pasar los 150 gramos a kilogramos y los 80 mililitros los debemos pasar a metro cúbico, que son las correspondientes unidades para la masa y el volumen en el sistema internacional. Entonces podemos empezar por el valor de la masa. Si nosotros tomamos esos 150 gramos y los queremos pasar a kilogramos, lo que hacemos es emplear ese factor de conversión. Nosotros sabemos que 1000 gramos corresponden a 1 kilogramo. Y al realizar esta operación, eso nos daría 0,15 kilogramos o 0,15 kilogramos. Ese sería el valor de la masa. Ahora, hagamos la conversión del volumen. Tenemos 80 mililitros. ¿Qué factores de conversión conocemos? El primero, sabemos nosotros que 1000 mililitros van a corresponder a 1 litro. En ese contexto, nosotros podríamos ya simplificar las unidades de mililitros. Luego, lo que hacemos es tomar ese valor de litro y buscar la forma en que se relaciona con los metros cúbicos. 1000 litros, muchachos, va a corresponder a 1 metro cúbico. Listo, y ahora, al hacer esta operación que ustedes están viendo allí, muchachos, haciéndolo ustedes en sus calculadoras, ¿qué resultado obtuvieron o obtienen ahora al realizar el cálculo allí? ¿Sí? Ayúdenme con este cálculo. Al llevarlo a cabo, ¿qué resultado obtienen allí, muchachos? O 8 obtuvieron por en su momento. 10 menos 5, o sea, elevado a menos 5 metros cúbicos. Muy bien, 8 por 10 a la menos 5 metro cúbico. Excelente ahí, Nicole. Metro cúbico. Si de pronto tenemos alguna respuesta diferente o que no es, ahí hacemos un poco de énfasis nuevamente en el tema de las puntuaciones y de los paréntesis que deben llevar las calculadoras. Por ejemplo, algunos estudiantes me han manifestado que llegaron hasta ahí, pero me decían, profe, pero no me da el mismo resultado que usted le da en la guía que nos está poniendo. ¿Por qué no me da lo mismo? Y yo conversando con ellos les comentaba que es posible allí que no estaban colocando los paréntesis de forma adecuada y que eso pudo conllevar a un error ahí. Por ejemplo, les comento, miren, algunos estudiantes, ¿cómo hacen este cálculo? Vamos a escribir acá. Algunos escriben así, tienen el 80 y eso lo toman y lo multiplican así, hacen 1 entre 1000 y luego cogen y multiplican por 1 entre 1000 y así mandan. O sea, así lo escriben en la calculadora. Ese símbolo, esa diagonal que se pone ahí es para colocar el signo de división, porque en estos teclados no aparece el signo de división que ustedes emplean para dividir ahí en las calculadoras. Entonces, vamos a suponer que ese es el de división. Así lo escriben. Y si lo hacen así, les va a arrojar un resultado, pero no va a ser un resultado correcto, porque esto que tenemos acá no está en realidad calculando lo que nosotros hemos puesto aquí. Ya esta que ustedes, esa operación que ustedes están viendo ahí es otra diferente.
Yo lo voy a hacer así como lo tengo escrito ahí. Y les voy a decir qué resultado me da. Y ustedes me dirán si algunos les habrá dado así. Ah, bueno, haciéndolo yo así exactamente me da lo mismo, sin paréntesis y sin nada. Curiosamente ahí sí me dio lo mismo, pero igual deben tener cuidado, ¿sí? En este caso me dio lo mismo. No sé si a los demás les habrá dado así. Pero ¿qué recomiendo yo? Que empleen paréntesis, que discriminen bien las operaciones. Aquí es una fracción. Y de esta forma ya sí estarían discriminando bien la operación que están ustedes escribiendo allí y así sí obtendrían los resultados bien. Eso lo vamos a ir viendo ahorita de todas formas. Entonces tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Ya luego, ¿qué nos haría falta? Nos haría falta hacer la división final, que es la de la densidad. Vamos a tener que esa densidad va a ser igual a la masa dividida entre el volumen. ¿Cuál es esa masa? Esa masa va a ser igual a 0,15 kilogramos. Y a eso le dividimos el valor del 8 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Al hacer esa operación, ¿qué resultado tuvieron allí, muchachos? Al dividir esos valores de densidad, esos valores de masa con volumen, ¿qué resultado tuvieron allí? 18 1800. ¿Cómo? ¿Qué dijo Keren ahí? 1875 kilogramos sobre metros cúbicos. Ok, 1875 kilogramos sobre metro cúbico. Sin embargo, yo escuché por ahí otra respuesta, me gustaría escucharla. 18.750. O sea, te dio esto, pero por 10. Eso mismo por 10, creo que... Ok, voy a ver qué pudo suceder allí. Si yo coloco 15 arriba, no. 150, no. Bueno, mira, ahí tenemos un resultado que es parecido, pero diferente, como dirían por ahí. El resultado correcto, muchachos, es 1875. Esta es la respuesta, la que dijo Keren allí. Pero hay que ver ahora por qué de pronto les dio diferente, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que ver ahora. ¿Quién fue la persona que hizo el resultado que le dio así? Creo que le escuché a Nicole, no sé. ¿A quién ¿Qué le cosa? dio, a quién le dio la respuesta de 18.000? A mí. A Nicole. Ok, Nicole, si tú realizas esta operación como la tenemos ahí, 0,15 entre 8 por 10 a la menos 5, ¿te sigue dando 18.000? O de pronto en su momento habrás escrito algo diferente ahí. Ujú, te sigue dando 18.000. Ok, listo, vamos a hacer algo. ¿Quién más obtuvo un resultado diferente en esta actividad, muchachos? ¿Qué me resultado dio lo obtuvo mismo ahí? que Nicolás. Que a Nicole, listo, ahí tenemos a Manjarres. ¿Qué resultado le dio a Fori ahí? Fori. Profesor, cuando uno divide esos valores, tiene que dividir Ujú. literalmente 8 por 10 a la menos 5. Sí, literal. Listo, eso es lo que quiero que veamos ahora. Porque yo creo que yo sé qué es lo que puede estar pasando allí. A ti, Beleño, ¿qué resultado te dio? Ni siquiera se aproxima a lo que dicen ellos. A mí me dio, Ajá, ¿qué te dio a ti? yo que 625
kilogramos por metro cúbico. Eso me dio. 625, pero ¿te dio ese número dividiendo 0,15 entre 8 por 10 a la menos 5 o tú hiciste otra división? Yo hice otra. ¿Cuál fue la división que hiciste? Hice 0,05 kilogramos por 8 por 10 a la menos 5. Ok, 0,05, creo que si mal no estoy fue que colocaste la masa del recipiente vacío. Ok, listo. Tú colocaste 0,05 y en el volumen que pusiste. Tienes el micrófono apagado. Lo mismo de que usted tiene ahí, sino que la Ok, masa. ya listo. Bueno, en ese caso, Beleño, ahí sí sería un error porque la masa de la sustancia sí va a ser la resta de ese total menos la masa del recipiente. Pero no podemos suponer que la masa de la sustancia también es 50 gramos, porque es que para que sea 50 gramos, la primera medición debió haber dado 100 gramos y no 200. Para que sea 50, te voy a decir qué debería suceder. Para que la masa de la sustancia sea 50 gramos, al momento de tú hacer la medición del envase, junto con la sustancia, debió haberte dado 100 gramos. Ahí sí, al hacer la resta, te habría dado 50 gramos y tu respuesta estaría correcta. Ahí sí, en ese caso. Pero ahí sí de pronto hay que hacer esa corrección allí. Entonces ya sabes, si ya enviaste la actividad, aquí corrígela y la mandas de nuevo, ¿viste? No importa que llegue tarde. Okay. Mándala de nuevo. Bien. ¿Quién más obtuvo una respuesta diferente aquí? ¿Qué respuesta obtuvo Melanie Pacheco al hacer esta actividad? La misma que tiene usted en la pantalla. Ok, la misma. ¿Y Alina Álvarez? También lo mismo. ¿La misma de Nicole o la misma de Keren? La misma de Kevin. La misma de Keren. ¿Y qué resultado le dio a Támara? Támara. Señor Diego Támara. Diego Tamara tiene el micrófono dañado. Ah, ok. Bueno, yo habilité, para estas reuniones yo he habilitado el chat. Entonces, si yo hago una pregunta, pueden responder por ahí. Entonces, Támara, cuando te hago una pregunta en ese caso, y creo que para el caso de Rosy Rivero, sí pueden responder por el chat. Bien, vamos a comentarle ya al señor Fori. Fori, ¿qué respuesta tuviste aquí, la de Nicole o la de Keren? Fori. La de Nicole. La de Nicole te dio 18.000, listo. ¿Y qué le dio al Sí. señor Álvaro Álvarez? Álvaro, no te escuché. Álvaro. Ustedes lo escuchan, muchachos. Que desconecte los audífonos y hable por el audio del teléfono. Álvaro, que Profesor, el chat sale inhabilitado. sale inhabilitado. Sí. Ok, por lo que veo aquí, el único que puede hablar soy yo. Lo que pasa es que con la programadera de diferentes reuniones, con diferentes cuentas, ahora hay que programar, digamos, o configurar la cuenta siempre. Y en esta reunión en particular tuve yo que irme a otro computador porque estaba convirtiéndose el video de la otra y si me salía de esa cuenta, de pronto perdía la grabación de la clase anterior. Entonces vine acá a este computador que tiene como
algunos inconvenientes y bueno, de pronto es por eso. Ya no sé cómo habilitar eso ahora. Eso hay que habilitarlo desde la cuenta de Zoom en Google y no, bueno, no creo que se pueda actualizar eso ahora. Entonces, bueno, esperemos que lo que es Álvaro y Rosy estén muy pendientes allí, Támara también. Y listo, solo nos faltaría el señor Kevin Herrera. Kevin, ¿qué resultado te dio ahí en esta actividad? El mismo, 1865 kilogramos sobre metro cúbico. Ok, bien, Kevin. Vamos a ver qué fue lo que pudo suceder con los demás que no tuvieron el resultado. Miren, deben tener su calculadora a la mano allí. Miren, si ustedes realizan ahora la operación, porque Nicole me comenta que ella lo hace ahora y le sigue dando diferente. Vamos a escribirla así en las calculadoras, discriminando bien la operación con paréntesis y todo. Muchachos, para aquellos que obtuvieron un resultado diferente, como Manjarres, como Nicole, como Fori, creo que fueron los que yo escuché que les dio algo diferente, vamos a hacer esa operación ahora y me comentan si ahora sí les da el resultado correcto. Y sí quisiera que corrigiéramos de pronto eso porque, bueno, imagínense, el resultado eh, no lo es todo, pero realmente es importante que si ustedes hacen bien el procedimiento, lo culminen con el resultado correcto. Entonces, Nicole, me gustaría que Nicole, que Manjarres y Fori realizaran así, que hicieran el cálculo así, que lo colocaran así en sus calculadoras y me comentan si les sigue dando Ya, otro número. no. ¿Ya te dio cuál resultado? 1875. Ahora sí. ¿Y Manjarres? Profesor, yo no tengo calculadoras científicas y la de Ajá. celular, ¿Y pues cómo me da haces una tú? cosa extraña. Te mandó, o sea, ni por ahí te Pues dio. con la de A celular, mí sí me dio en el celular. O sea, en el celular sí tiene una calculadora científica. Solo que para que ustedes la vean tienen que rotar la pantalla. Porque ustedes con la pantalla vertical en el celular les aparece la calculadora básica. Si rotan la pantalla les aparecen las funciones de los paréntesis y todo eso. Y para elevar también números. yo sé, pero no me da, profesor. La otra opción es que lo hagas por partes. Por ejemplo, 8 por 10 a la menos 5 es 1 sobre 8 por 10 a la 5. Tendrás de pronto que hacer en la calculadora 1 sobre 8 por 8 por 8 por 8 por 8. Encuentra ese resultado y luego ese resultado lo dejas en un denominador y lo divides con 0.15. Así lo harías tú en una calculadora sencilla. Tienes esa opción también. O sea, todo es la forma en que se las ingenien ahí. Ustedes conocen bien las leyes de potenciación, conocen todo eso. Y incluso con una calculadora básica lo podrían hacer. Entonces, bueno, lo importante es que haya quedado claro acá la actividad. Em, los que no tengan calculadora, muchachos, sí tienen que tener mucho cuidado. En las calculadoras básicas es un poco más difícil todo porque todo hay que hacerlo por pasos y hay que hacerlo, digamos, un poco más largo el proceso. Digamos que hay una cabida más errores allí, porque el caso de Manjarres es que obtuvo un resultado totalmente diferente. Entonces la idea, muchachos, es que empleemos allí en lo posible las calculadoras científicas. Entonces, bueno, me gustaría saber, muchachos, si con esta primera actividad tienen alguna duda, si hay algo que deseen aclarar un poco mejor aquí. ¿Tienen Salmo alguna pregunta con esta actividad? del 8 por 10 a la menos 5. O sea, es literal escribirlo así en la calculadora.
O sea, así como yo lo escribí aquí, voy a señalar otra vez. Así como yo lo escribí aquí, yo les recomiendo que lo escriban en la calculadora. O sea, no sé a qué te refieres con literal, como tal. ¿A qué te refieres con literal? Sea 8 por 10 menos 5, así literal. 8 Es que por 10, ¿qué? diferente. Me da muy diferente a lo de ustedes y eso. Pero, o sea, ¿qué es lo que escribes tú en la calculadora para hacerlo? O Déjenme le sea, explico. haz la operación, haz la operación. Ya va. Y fijamos tu pantalla un momento para tratar de ver lo que escribes en la calculadora. Ahora que lo hagas, acercas la calculadora a la cámara para que podamos ver bien. Pero no se vayan a reír. No, no, tranquila, tranquila. No sé, pero mira, aquí ustedes saben que eso no se puede. Y la idea es que corrijamos ahí lo que pueda surgir. Ya, Sí. Pero no voy a vamos a, hacer eso, simplemente voy a mostrar lo que espérate, escribí. voy a fijar tu pantalla un momento porque se ve. ¿Sí ven? Espérate, espérate. Te faltan los paréntesis y no lo estás elevando. Ok, tenlo ahí, Beleño. Listo, miren muchachos, así como ella lo tiene, no lo vayas a quitar, no lo vayas a quitar. Creo que se puede, no se puede rayar. Aquí no puedo rayar. Ok, miren, así como ella lo tiene ahí, faltan los paréntesis. Debe haber un paréntesis antes del 0 y después del 5 para que discrimine la primera parte. Luego, cuando ella coloca entre, debe colocar un paréntesis entre el 8 y al final entre el 5. Si lo hace así, puede obtener la respuesta. Y si quiere discriminar más aún, puede colocar paréntesis para discriminar el 10 elevado a la 5. Ahora, estoy viendo también que lo que hace es restar 10 menos 5. ¿Sí? Ah, por Espérate, eso. voy a tomar una captura de tu calculadora. Espérate. ¿Sí se Listo, ve ya. bien? Sí, ya, se ve bien. Ya puedes quitar la calculadora. Voy a poner eso de la calculadora acá en un archivo de Word para mostrarles bien lo que sucede ahí. Regálenme un segundo mientras comparto pantalla. Listo, muchachos. Ahí compartimos pantalla lo que tenía Beleño. No sé si están viendo la calculadora ahora. Listo, miren. Ahora sí puedo rayar aquí. ¿Qué le falta hacer a ella? Ella tiene que colocar paréntesis aquí, miren. Voy a poner otro color. Tiene que colocar paréntesis aquí. Paréntesis acá. Y ahí sí le daría la respuesta. Ahora, ella está cometiendo otro error también. Beleño, mira, para tú elevar un número, tú tienes que emplear esta tecla de aquí, mira. Si tú quieres elevar, por ejemplo, 10 a la 2, por ejemplo, tú tienes que escribir en la calculadora 10, el símbolo S, creo que sale algo así, 10, el símbolo S y lo elevas y escribes el 2. Así tú escribes la elevación de 10 al cuadrado. Ahora, como lo que se quiere acá es elevar 10 a la menos 5, tú tienes que escribir 10, el símbolo de elevación y escribes menos 5. Así. Ahora, para terminar de corregir, lo que tienes que escribir finalmente es 0,15. Escribes así, 8 por 10 elevado a la menos 5. Tú puedes incluso discriminar tú más el resultado, colocando entre paréntesis esto aquí. Y cerramos acá. Si tú haces esta operación así,
como te la estoy poniendo, ahí sí obtendrías la respuesta que es, porque ahora sí estarías discriminando bien eh, toda la operación. Me gustaría saber si ahora sí obtuviste el resultado. Sí, ya me dio. No sabía que había que hacer eso. No, listo, listo. Esa es la idea, muchachos. Empleen paréntesis para discriminar las operaciones que ustedes tengan, ¿sí? Ya borraste la operación. Sí. Ok, trata de ponerla de nuevo para ver. Hunde la tecla que es hacia arriba para que ellos vean cómo lo escribiste ahora. ¿Se ve? Vamos a fijar la pantalla, miren. Mire cómo lo hizo ella ahora. Así sí se nota la diferencia y sí obtendrían el resultado correcto. Eso le pasaba a los primeros con los que yo conversé de este curso, de esta actividad. Yo conversé con algunos de ustedes y me comentaron que obtenían algo diferente y es por eso, ¿sí? Entonces, algo para que todos tengan en cuenta allí. Entonces, bien, Beleño, bien. Muy bien ahí. Vamos a seguir acá con la actividad número 2. ¿Tienen alguna otra pregunta con esta actividad, muchachos? No. Listo, vamos a ir borrando esto. Ok, ¿qué nos dice ahora la actividad número 2? Nos dice, determina la densidad que tiene un líquido si una columna de 60 centímetros de él produce una presión de 5000 pascales sobre la base del recipiente que lo contiene. Entonces aquí nos empiezan a hablar de un segundo concepto y es la presión. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la presión. Bien, la presión, muchachos, se define como esa relación que hay entre la fuerza y el área. ¿Sí? Entre una fuerza aplicada sobre un área. Eso es la forma en la que nosotros definimos esa presión. Y nosotros lo podemos ver en muchos ámbitos de nuestra vida. Nosotros podemos hablar de presión en nuestro hablar cotidiano, podemos hablar de una presión psicológica, de cosas así, pero acá en física, eso se define de esa forma, la fuerza que se aplica sobre un área determinada. El ejemplo, uno de los ejemplos más claros sobre esto se ve cuando nosotros tenemos, por ejemplo, los cuchillos emplean los cortes es por presión, ¿sí? Ahí se emplea el concepto de presión para hacer ese respectivo corte. ¿Cómo así, profesor? Vamos a hacer el ejemplo de un queso aquí. Le estoy colocando un queso así, bien compacto, muy bien cortado en la tienda, de esos amarillos. Porque si uno ve un queso amarillo de eso, yo no lo compro. Uno lo compra es que sea bien blanco así. Ahí tenemos el queso. Y para ello nosotros usamos un cuchillo, ¿sí? Vamos a colocar acá el cuchillo. Ahí tenemos nuestro cuchillo y ese cuchillo tiene un mango. Vamos a suponer que es un mango rojo ahí. Ese cuchillo, si se quiere emplear para hacer el corte sobre esa placa de queso que ustedes están viendo allí, colocarle los huecos del queso. Bien, si se quiere hacer el corte, ¿qué se va a tener? El área de contacto, muchachos, entre el queso y el cuchillo va a ser pequeña en realidad. Va a ser un área como esta, miren.
Va a ser un área muy pequeña, puede ser así, miren, muy mínima, muy imperceptible así. Listo. ¿Y qué decimos nosotros allí? Miren, en general los cuerpos requieren de cierto tipo de presión para que los cortes se realicen. Quizá la presión que requiere un pedazo de queso no sea muy alta, pero sí es muy importante cuando se quieren realizar otro tipo de cortes. Y lo que nosotros hacemos es jugar con la relación de fuerza con área. Entonces vamos a tener dos casos, miren. Tenemos un primer caso de un cuchillo romo. Vamos a colocar un cuchillo romo. Un cuchillo romo es ese cuchillo que no tiene filo, que lleva 20 años en la casa y nunca se le sacó filo al cuchillo porque era de la mejor marca y ya perdió todo su filo. Ese es el cuchillo que es romo, que ya está, mejor dicho, que ustedes se pasan eso por el dedo y ni cosquilla les hace. Eso sirve como para cortar el pan y eso. Lo corta todo mal allí. Ese es el cuchillo romo. Vamos a suponer que ese queso requiere de 2000 pascales para hacer el respectivo corte. Para que se haga el corte se requieren 2000 pascales, ahí lo tenemos. Pascales de presión. El pascal es la unidad de presión del sistema internacional. Ok, para el cuchillo romo hay un área mayor que en el de un cuchillo afilado precisamente por estar con una mayor área de contacto. Vamos a suponer que tiene, suponiendo por ejemplo 0,5 metros cuadrados, suponiendo. Ahora tenemos el caso del cuchillo romo, del cuchillo afilado, perdón. Y ese cuchillo, por estar bien afilado, ese sí va a tener un área mucho menor. Vamos a suponer que tiene 0,05 metros cuadrados. ¿Cuál es la idea con esto? Saber con cuál de los dos cuchillos nosotros aplicamos una menor fuerza. Porque así es el ser humano. El ser humano quiere hacer el mínimo esfuerzo por ganarse las cosas. Si nosotros tenemos un cuchillo con el que podemos hacer menos fuerza que con otro, créanme que ese es el que van a coger. Y así mismo ocurre con la industria y con todo en general. Siempre vamos a querer hacer las cosas de la forma más sencilla posible, en el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo posible. Con el menor capital humano, mejor dicho, con todo lo mínimo posible. Así es el ser humano. Así es la industria y así es la vida. Y una reflexión ahí. Entonces, se tiene entonces esas dos áreas. ¿Con cuál se aplicaría una fuerza menor? Eso es lo que vamos a hacer. El caso del cuchillo romo. Para nosotros encontrar la fuerza, lo que hacemos es despejarla. Eso nos daría presión por área. Para el caso del cuchillo romo, vamos a tener una presión de 2000 pascales, que es la requerida para hacer el corte. Y eso lo multiplicamos por 0,5. ¿Qué resultado tienen al realizar esa operación allí, muchachos? Obtienen 1000 newton de fuerza. Ahora hagamos el cálculo del cuchillo afilado. Para el cuchillo afilado vamos a tener los mismos 2000 pascales de presión y a eso le multiplicamos ahora el área, que es de 0,05 metros cuadrados. Al hacer esa operación, ¿qué resultado tendrían? 10 newtons. ¿Sí? 100. O tendrían 100 newton, imagínense. Pasamos de 1000 newton a 100 newton solo por afilar el cuchillo, imagínense. Entonces, de esta forma nosotros jugamos con esos factores de presión, ¿sí? Al tener un cuchillo romo, vamos por tener un área mayor de contacto, tenemos que aplicar una mayor fuerza para cumplir esa presión mínima necesaria para el corte. Lo mismo ocurre con el cuchillo afilado. Al tener un área menor, hay que aplicar una fuerza menor.
Pero en ambos casos se está ejerciendo la misma presión. En ambos casos se va a cortar el queso, sí. Pero créanme que si yo tengo un cuchillo donde aplico 100 newton y uno que tenga 1000, yo toda la vida voy a coger el que tenga 100 newton. ¿Sí? Entonces, esto es la presión. ¿Sí? Es la presión. Es un ejemplo en el que podemos ver la forma en que la presión existe, una forma en la que podemos ejemplificar lo que es la presión allí. ¿Sí? Para que lo tengan pendiente allí, muchachos. Es la relación que hay entre la fuerza y el área. La fuerza, ¿cómo se ve en el cuchillo? Suponiendo que nosotros tenemos allí una mano, estaría ejerciéndose la fuerza en esa dirección. Tenemos la fuerza y esa pequeña área que ustedes ven allí sería el área de contacto. Ya luego eso empieza a descender allí y finalmente estaría el corte respectivo de ello. Ahí sería el corte de eso. Esa sería la zona de corte. Entonces, bien, muchachos, vamos a realizar ahora la actividad número 2. Vamos a estarla resolviendo y si surge alguna duda, me pueden ir comentando. Si de pronto no lo han alcanzado a escribir aún, esto se está grabando, por supuesto, lo pueden escribir ahora que salgamos. Pero sí les recomiendo que lo vayan escribiendo también en sus cuadernos de física. Borramos esto y pasamos a la actividad número 2. Nos dice, determina la densidad que tiene un líquido si una columna de 60 centímetros de él produce una presión de 5000 pascales sobre la base del recipiente que lo contiene. Listo. ¿Qué tenemos ahora, muchachos? Vamos a tener un recipiente. Acá se los estoy dibujando. Y sobre ese recipiente nosotros colocamos, o en ese recipiente, colocamos un fluido allí. Ahí está. Ok, ¿qué nos dice eso? Miren, nos dicen que ese fluido, así como está, ejerce una presión de 5000 pascales sobre la base del recipiente. ¿Y por qué ejerce una presión eso, muchachos? Porque es una sustancia que posee masa. Al poseer masa va a poseer un peso. Y por poseer un peso estará ejerciendo una fuerza sobre ese fondo del recipiente. Y por ejercer una fuerza sobre un área determinada, ella estará ejerciendo un valor de presión, que para este caso va a ser igual a 5000 pascales. Ahí lo tenemos, 5000 pascales. Listo. Nos dicen que la altura de esa columna de fluido es de 60 centímetros. Listo, ahí lo colocamos, 60 centímetros. Bien, ¿qué nos hace falta? La densidad, que es lo que nos piden. Y ahí es donde aparece la relación entre densidad y presión. Miren, la presión que ejerce una columna de fluidos se va a representar mediante la siguiente expresión. Miren, la presión va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura de ese fluido que ustedes están teniendo allí. Esto va a ser la presión que ejerce una columna de fluido. Lo escribimos acá, presión que ejerce una columna de fluido.
Listo. ¿Qué hacemos ahora? Como nosotros lo que necesitamos es encontrar la densidad, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos la presión, tenemos la altura de la columna de fluido, sabemos el valor de la gravedad, que es un valor constante en todos nuestros ejemplos. Solo nos faltaría encontrar el valor de la densidad. Ese valor de la densidad lo que haremos es despejarlo. Vamos a despejarlo aquí. Muchachos, ayúdenme ustedes. ¿Cómo quedaría el despeje de la densidad en ese caso? Presión sobre gravedad por altura. Excelente. Presión sobre gravedad por altura. Vamos a tener que la presión va a ser igual a 5000 pascales. Y eso lo dividimos entre los 10 metros por segundo cuadrado que podemos usar en nuestros ejemplos como gravedad, entre el valor de altura que es de 0.6 metros. ¿Por qué 0.6 metros? Porque esa es la conversión de 60 centímetros a metros. Aquí debemos trabajar con unidades del sistema internacional, porque si colocan centímetros ya estarían trabajando con una unidad de densidad diferente, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Qué resultados tienen al hacer esa operación, muchachos? 833,33 kilogramos. 833,33. Muy bien, Keren. Vuelvo a hacer la pregunta, muchachos. ¿Alguno le dio un valor diferente al hacer esta operación? Si les dio diferente, podemos hacer lo que hicimos con Beleño ahorita, que revisemos bien lo que hicieron en la calculadora para que no vuelvan a repetirlo. Este es el procedimiento bien corto, preciso. Algunos vienen y me escriben así, P igual a 5000 sobre eso y ya. Así lo mando. Corto, sincero, correcto. Muchachos, ¿a alguien le dio un valor diferente al que estamos viendo aquí? Por ejemplo, Manjarres, no sé si te habrá dado un valor diferente en este caso. Manjarres. No, me dio lo mismo. Sí, este cálculo creo que era un poco más sencillo que el anterior. No sé si Nicole le dio ahora diferente. Nicole, No, señor. listo, listo. Y María José Beleño, Sí me dio diferente. ok. ¿Qué te dio? Me dio 300. 300. Ok, ya creo saber por qué. Ahora esta, ¿ya? Yo lo hice este ejercicio hace rato. Pero hazlo ahora otra vez y me dices. Mire, aquí está. No, no, o sea, no en el cuaderno. Hazlo ahora en la calculadora. O sea, haz la operación y me dices qué te da. Pero te vamos a dejar de compartir un momento. Mire, Listo, vamos a fijar tu pantalla un momento. Puedes pasar, espérate, tenlo ahí un momento. No lo quites todavía, espérate. Tenlo ahí, tenlo ahí. Listo, ahora puedes pasar a la otra parte o sea, lo que haces después del por, lo del 10 por, lo que haces después. Ok, listo, tenlo ahí. Listo, ya. Vamos a poner la vista normal otra vez. Y vamos a compartir pantalla de eso que ya hizo ahora. Listo, están viendo el cálculo de Beleño ahora. Todos. Muchachos, estamos viendo la pantalla de Beleño.
Sí, profe. Ok, listo. Ella esta vez sí emplea paréntesis, pero aún así no está discriminando toda la operación como tal. Miren, ella coloca los paréntesis solo entre los números. Ella en realidad está haciendo esto, miren. Vamos a colocar el amarillo. Ella discriminó los paréntesis de solo el 10 y el 0.6. ¿Sí ven? Es decir, el problema en su cálculo está en esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque esto que ustedes están viendo aquí, que es el signo de división, en realidad solo está dividiendo al 10. Ella coloca el paréntesis al 10, lo cual está bien, pero hace falta discriminar toda la operación de abajo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo esto que está aquí. Miren. Estamos haciendo 5000 sobre 10 por 0.6. Es decir, nosotros estamos haciendo la división de toda esta parte inferior, no solamente del 10. Entonces, ¿qué es lo que le hace falta? Lo único que le hace falta a Beleño en este caso es colocar paréntesis entre el 10, antes de ese paréntesis del 10 y al final del 0.60. Así sí estarías discriminando toda la parte de abajo y ya no te daría 300, te daría 833 como lo hizo Keren. Es decir, tú lo vas a escribir ahora, vas a escribir 5000 entre, puedes colocar 10 por 0.6 y lo importante es que este entre que está aquí discrimine a toda la operación aquí, a toda esta operación que tiene, no solo al 10 sino a toda. Si tú lo haces así, Beleño, obtendrías el resultado. No sé si me puedas confirmar. Sí, Ahora sí te así, dio 833. sí, pero yo me guío de la No guía es, que usted tiene, así, yo lo hago como está en la guía. no, pero es que si tú haces el cálculo de la guía, o sea, si tú lo haces así, créeme que no te va a dar lo mismo que está en la guía. Por ejemplo, Y de hecho, si no estoy mal, en la guía se multiplicaban primero los dos de abajo y después era que los ibas a dividir. también es una forma de hacerlo. Por ejemplo, uno de ustedes me escribió, me dijo, profe, no me da el mismo resultado de la guía. Y yo dije, bueno, yo le dije, de pronto me equivoqué yo, porque ajá, yo soy humano y puedo equivocarme también. Entonces yo fui y revisé, hice el cálculo acá y dije, no, pero está bien. Entonces yo le dije, muéstrame qué estás haciendo en la calculadora. Listo, entonces ella me mostró todo el procedimiento que estaba haciendo, todo bien, excepto en la calculadora. Me mostró lo que hizo en la calculadora, le expliqué el tema de los paréntesis y ahí sí le dio un resultado diferente. Es decir, se tomó el trabajo de verificar los resultados de la guía y se dio cuenta que no le daba lo mismo. Entonces me dijo, profe, o usted está mal o yo estoy mal. Pero aquí de que hay alguien que está mal, está mal. Y o es usted o soy yo, pero me avisa. Entonces estuvimos debatiendo ahí y bueno, ahí se corrigió eso y pasó como tú me dices, Beleño, que tú haces el procedimiento de la guía y está bien, pero si tú hubieses ahí verificado el resultado de la guía, ahí sí te habrías tú dado cuenta de que no daba lo mismo y tú habrías dicho como que bueno, hay que ver por qué y ahí de pronto habrías como hecho la corrección de los paréntesis antes. Entonces, bueno, lo importante es que se hizo ahora y eso es lo que se busca. No sé si alguno, aún así con todo esto, le esté dando un resultado diferente. De pronto el señor Neder Hernández allí. Neder, ¿qué resultado te dio a ti? Señor Neder Hernández. Señor, Escuchas como lejos. ¿Mm? Te preguntaba que qué resultado te dio a ti en la actividad número 2. ajá. A
A mí me dio, o sea, esa misma me dio 833,33. Muy bien, Neder, bien. Te falta activar la cámara, actívala. Ya, hoy. Listo, bien. Bien, muchachos, volvamos otra vez allá a Hidro. Listo, como les venía diciendo, ese sería el resultado, 833. Viene la actividad número 3. La actividad número 3 era una pregunta corta. Sí, era la más corta, pero quizá la de mayor análisis. En esa actividad número 3, me gustaría escuchar qué escribieron allí. Yo se las voy a explicar y ustedes me dicen. Les piden explicar en cuál lugar hay mayor presión. En el fondo de una piscina que tiene 3 metros de altura o en el fondo de un lago que tiene 3 metros de profundidad. Les dicen, el lago al poseer una extensión mayor, posee una mayor cantidad de agua en ella. Entonces también les dicen que ambos tienen la misma composición de agua. Entonces la pregunta es, ¿en dónde hay mayor presión en el fondo? ¿En la piscina o en el lago? ¿Qué opinan ustedes ahí, muchachos? ¿Qué respondieron en esa pregunta? Profesor, yo digo que en el lago, porque en el fondo del lago hay corriente Ok, y pues creo que listo. por eso hay mayor presión. Bueno, En eso la es piscina, porque la importante. piscina es estática. Es correcto, listo. Eso es importante y quizás faltó especificarlo. Lo que tú afirmas ya es algo, digamos, algo que no se está diciendo en el problema, pero puede que exista, ¿sí? En este caso, quizás no teníamos que irnos tan lejos, hablando de pronto del movimiento que existe en un lago. Los lagos suelen ser tranquilos en realidad, los mares sí tienen un poco más de movimiento, los lagos sí lo tienen, pero en menor cantidad. Entonces podemos suponer acá, Kevin, que creo que fue Kevin el que dijo que vamos a tener un lago estático, tan estático como el de una piscina. Entonces, en ese contexto, ¿qué dirías tú? ¿Que es igual, mayor en la piscina o mayor en el lago? Colocar acá la piscina. ¿Qué respondió ahí el señor Wilmar Fori? Fori. Para ti, ¿dónde hay mayor presión, Fori? Presión de columna de fluido. Fori. Más presión debajo, profe. Debajo del agua. Exacto, debajo del agua. O sea, en el fondo, ¿dónde hay mayor presión? ¿En el fondo de una piscina o en el fondo de un lago? Yo creo que de un lago, porque del lago hay corriente, ¿no? Y la piscina como es algo, o sea, el lago yo creo que es más profundo que una piscina, o dependiendo de la piscina también. Listo, si hablamos de profundidad, yo te estoy diciendo que ambos tienen la misma profundidad. Ajá, ya, Pero en el lago obviamente hay mucha más agua. claro. Ok, bien. Aquí estoy haciéndoles el dibujo más o menos de un lago. Este es un lago cuadrado. Estamos a suponer que tenemos algo circundante, todo eso es tierra y este es el lago allí. El lago va a tener una extensión muchísimo mayor. Bien, ¿qué respondió Kera en Palacio allí? Pues no la hice, pero pensándolo bien, si el lago tiene más agua, aunque tenga la misma altura o profundidad, debería tener mayor densidad. Ok, con densidad nosotros hablamos de la composición
del agua. Y en el problema nos dicen que ambos tienen la misma composición. Es decir, ambos tienen la misma densidad. En este caso, por tener la misma composición de agua. ¿Qué respondió allí Nicole Hoyos? No sé si Nicole esté por ahí. Así está. Nicole, ¿qué respondiste en esta actividad número 3? Nicole. Profesor, yo puse que cuando aumenta su densidad, la temperatura va disminuyendo. Sí, eso es verdad, pero eso más bien respondería, es algo más asociado a la actividad complementaria que a esta, porque acá no estamos especificando nada de la temperatura. Miren, en la guía hay algo muy puntual, les voy a mostrar. En el ejemplo número 2. Vamos a leer esta parte y ustedes me dirán. Miren, aquí está. Esta que dice aquí. Algo que decía Kevin ahorita es muy importante. Él hablaba de las corrientes y es un fluido dinámico. Por eso yo les pedí que hagan la suposición de que ambos están estáticos. ¿Qué dice esto? Dice, ojo a esto, una característica muy importante de la presión en un fluido estático es que ésta no depende de la forma ni del área del recipiente que contiene el fluido, sino solo de la profundidad. Es decir, mientras mayor es la profundidad, mayor es la presión que ejerce. Al leer esto, muchachos, ¿qué opinan ustedes ahora? ¿Dónde hay mayor presión? ¿En la piscina o en el lago? En ambas. ¿En ambas qué? Yo digo que en ambas. Pero, ¿cómo así en ambas? ¿Qué te refieres con ambas? En la piscina y en el lago. O sea, pero ¿qué quiere decir eso? O sea, en las dos hay presión, pero ¿cómo es la presión de una? ¿Es mayor en la piscina o en el lago? En ambas es la misma presión. Eso es correcto, Vileño. Muy bien, eso es la respuesta. En ambas es la misma presión. Porque ahí está hablando que no depende ni del área ni de la... No depende, puede ser el lago más grande del mundo. No sé si alguien conoce cuál es el lago más grande del mundo aquí. Yo no lo sé, no voy a ponerme a inventar ahí. Me suena como el lago Victoria, algo así. Pero no sé, la verdad, no sé cuál es el lago más grande del mundo. Ni el lago más grande que el lago de los cisnes, ¿qué tal? Pura agua de arroyo ahí. No, mentira. Bien, muchachos. Ni el lago más grande del mundo con una piscina súper pequeña, si ambos tienen la misma profundidad de 3 metros, ambos van a ejercer en el fondo la misma presión. ¿Sí? Ahí en ese fondo. Va a ser igual en la presión A o en B. Porque solo depende de la profundidad. Ahí, ¿qué más les dicen? Les dicen que la densidad de ese fluido es la misma, les dicen, es la misma composición de agua, es decir, tiene la misma densidad. Como está en la misma zona, estamos en el mismo planeta, van a tener la misma gravedad. Ambos tienen el mismo valor de altura, es decir, todos sus valores son iguales, densidad, gravedad, vamos a escribir aquí densidad, gravedad y el valor de altura van a ser los mismos. Es decir, muchachos, vamos a tener los mismos valores de presión, tanto al principio, tanto en el lago como en la piscina, y esa sería la respuesta de esa actividad número 3. Sí, no sé si haya quedado un poco más claro ahora. Profesor, Señor, o sea que la presión no depende de ninguna variable, no le influye en nada. o sea, depende de la profundidad.
¿sí? Depende más que todo de eso. Pero si tú, es decir, ¿qué te quiero decir yo? Si tú te sumerges en una piscina de 3 metros y llegas hasta el fondo, hay personas que saben sentarse en el fondo de una piscina. No sé si alguno sabe hacerlo aquí de los que naden. Algunos saben nadar aquí así, full, bien así. ¿Qué dice Keren allí? Keren tiene como que cara de que sabe sentarse en una piscina. ¿Qué dice Keren allí? No sabes nadar, ¿no? Nada. Bien, para uno sentarse en el fondo de una... Lina. ¿Sí sabes nadar, Lina? Así bien, bien. Mentira, no, yo no sé nadar. Ah, bueno, miren. Hay personas que se sientan en el fondo de la piscina. ¿Cómo lo hacen? Lo que ellos hacen es, o sea, uno tiende como a entrar siempre con aire. Los pulmones, lo que uno tiene que hacer es irlo expulsando. Uno expulsa, uno lo que hace es alar por la nariz, exhalar y todo ese aire sale y uno aumenta su densidad corporal por tener menos aire en el cuerpo y uno cae al fondo. Es decir, es más fácil hacerlo así, uno se sienta. Cuando tú haces eso en una piscina o en un lago, tú vas a sentir el mismo nivel de presión, tanto en la piscina de 3 metros como en el lago de los 3 metros. Sí, porque lo que influye en la presión de un fluido allí es la densidad o la composición del agua o en su defecto la altura a la que se encuentra allí. Sí, solamente va a depender de eso, Kevin, como tal. Esa suposición de que ambos tienen la misma composición en realidad es bastante ideal, porque un lago va a tener sedimento, un lago va a tener una composición quizá diferente en cuanto a componentes que se encuentran allí. El lago no va a ser un agua tan pura como la de una piscina, que es un agua que está muy limpia, por decirlo así. No van a tener la misma composición. Eso es una suposición que nosotros hacemos, ¿sí? El lago puede tener un poco mayor la densidad, pienso yo, ¿sí? Va a tener la densidad un poco mayor, pero por eso no es igual. Ahí suponemos que sí lo es. Entonces, respondiendo a tu pregunta, solo va a depender de la densidad y la altura. Pero indirectamente, ¿de qué depende la densidad? Va a depender de la temperatura que hay en el ambiente. Es decir, si hace muchísimo calor en el lugar donde tú estés, esa piscina o ese lago quizá, puede que incremente un poco su temperatura. Durante el día, durante la noche, como es frío, va a aumentar su densidad un poco. Son otros factores que influyen. Sí, pero digamos que son todas las cosas que pueden influir en la presión que se ejerce en el fondo de estas cosas. No sé si te haya quedado un poco más claro allí, Kevin. Bien, muchachos. Yo creo que ya 1:55 no nos da como tiempo de hablar de esa actividad complementaria 1. Entonces, vamos a conectarnos mañana, muchachos, a las 6:30, el día de mañana, que es en el espacio que tenemos nosotros. Volvemos acá y seguimos charlando sobre estas actividades. Vamos a borrar ya todo esto.